mayor parte en esto que fue la derrota para el presidente y también en la provincia de Buenos Aires. En ningún momento reconocen que hicieron una mala política. En ningún momento reconocen que destruyeron la pyme, el empleo, destruyeron las jubilaciones. Y eso siempre la culpa la tiene otro. El aumento del dólar lo tienen los Fernández. María Eugenia Vidal o Marcos Peña, vaya a saber quién, o la Mona Lisa, tienen la culpa de que perdieron. Ahora, nunca la van a reconocer. ¿No habremos hecho una mala política económica? Esta crisis que nos pasó, decía, más allá que no se dice de esta manera, ¿no? Pero el propio presidente decía, esta crisis que nos pasó, nos llegó una chocó. crisis. Una tormenta, algo así, luego vino el acuerdo con el fondo y todo lo que ya sabemos. Bueno, como decía Antonio, las responsabilidades en todos lados, menos en las medidas de gobierno. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, Eduardo Fernández, diputado electo en Córdoba, y Alejandro Grandinetti, diputado nacional. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y presidente APYME, Eduardo, así es. Porque es uno de los sectores más afectados por estas políticas económicas que nadie reconoce, ellos no reconocen. Pasaron cosas. Pasaron cosas. No, pero... Nos agarró un tsunami de frente. Es muy particular lo que dice, porque en el discurso de los últimos días de campaña se hablaba del pasado, decía que ya se habían hecho, que era difícil, había ocasionado males las medidas, pero que lo bueno estaba por venir. Y en el medio quedaban esto que decía Fernández, Llorente, 4 años de gestión de la que no se han hecho cargo, y que ahora en esta transición todavía hay que hacerse cargo porque hay un montón de medidas, sobre todo para el sector nuestro, que nos tienen angustiados en estos días. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Antonio. Hola, Daniela. Bueno, lo que queda claro es que no se chocó la crisis. Hubo un plan sistemático desde el comienzo para que esto ocurra así. Nosotros habíamos denunciado lo que estaba pasando efectivamente con el grupo de pymes. Ahora, cuando vos tomás que, por ejemplo, en tan solo un mes y medio se te fueron 22.000 millones de dólares de reserva, o sea, la mitad de lo que le pediste al Fondo Monetario Internacional, que te endeudaste sistemáticamente, que abriste todas las compuertas para que los capitales, en una liberalización que creo que tiene muy pocos precedentes en la región y en el mundo, puedan irse hacia donde fuera, que tenías tasas positivas de un 30% con respecto a lo que vos le pagabas a los bancos, del 80% contra un 50% de inflación. Lo que vos hiciste fue, montaste un plan sistemático para que el sistema financiero sea beneficiado de transferencias del sector productivo, de los asalariados, de los trabajadores, de la Argentina hacia ese sector primero y luego hacia el sector bancario. Ahora lo que queda es, ya chocado contra esa crisis que mencionabas vos recién, Antonio, es poner nuevamente a funcionar la economía. A mí lo que me llama la atención también es que durante mucho tiempo se hablaba de que se habían perdido las libertades cuando teníamos el cepo, ahora pusimos un cepo de $200 y nadie habla de las libertades. Porque quizás estamos aprendiendo. Pero el blindaje mediático va a seguir y no sé hasta cuándo. Pero también, independientemente del blindaje mediático, también está bueno pensar de que hay mucha realidad por fuera de la ideología. Creo que necesitamos mucha sensibilidad social, mucho pragmatismo económico y empezarnos a ocupar de problemas acuciantes, ¿no? Lo que pasa es que para los chicos tienen problemas de alimentarse en la Argentina. Sí, para eso, Alejandro, tiene que haber una oposición dispuesta a instalar ese discurso, por ejemplo, salir a decir ante los medios de comunicación, bueno, no hay libertad, no hay libertad, no hay libertad, cuando en realidad escuchamos de pronto un Axel Kicillof que en realidad focaliza en, bueno, ahora hay que empezar a trabajar, esto es lo que hay que hacer. Yo ayer me preguntaba si no hará falta un poco más de marketing también, ¿no? Bueno, es algo a discutir seguramente. Yo lo que creo, ahora, si me permitís, Daniela, yo lo que creo que la teoría del marketing, la teoría del Big Data, la teoría Peña, para decirlo, tiene también sus límites. Después... Pero no me refiero a la mentira, Okay. Me refiero a marketing de lo que se está trabajando. Está muy bien. Claro, también para que la gente entienda que, bueno, de hecho no hay una oposición dispuesta a yo señalar esto de la falta de la libertad. realidad está en el bolsillo de cada uno de los argentinos de cómo ha perdido su calidad de vida, ¿no? Sea del espacio político donde vos te ubiques. Hay comportamientos sociales. El sector agroexportador, en el 2015, el plazo para liquidar las divisas, que era una condicionalidad, era 15 días, ahora es 5, apenas terminadas las pasos, pero durante y no han los dicho casi nada. 4 años fueron, cuando quieras. Claro. 2 años, 3 años. Lo que pasa es que yo creo que han apostado mucho al núcleo duro, ¿no? Y el núcleo duro hizo pingües negocios, acá se han hecho negocios fabulosos.
Los amigos han hecho negocios enormes, enormes, y todo el resto miró pasar. Esta es la realidad. Ahora, Todos miramos pasar como hacían negocios. Sí, ahora Antonio, ¿sabes qué es lo que está pasando en las últimas horas? La realidad, ¿no? Haya o no haya votado o a quien haya votado el almacenero, el carnicero, cualquier pyme, hoy se encuentra que un altísimo grado de inestabilidad en lo que refiere a los insumos difundidos, por ejemplo, los precios, la energía, ¿qué va a pasar? Porque se la mantuvo supuestamente estable, pero es hasta fin de año, es decir, o fines de noviembre. Muchas de las medidas tomadas después de las PASO y algunas antes de las PASO, todo es un plazo fijo de estos días, en noviembre. Eduardo, en cuanto y son a las 30 pymes, días eternos, ¿no? 32 días hábiles que se le hacen al pequeño y mediano empresario, al jubilado. Pero se habla de los créditos, por ejemplo, para las pymes, ¿no? Y para hablar de ese sector que ha sido tan castigado, y algunos dicen que ya no llegan directamente al 10 de diciembre. Se habla de los créditos, pero bueno, con tarifas como las tenemos hoy, o por lo menos que no se aumenten. ¿Alcanza con una medida? ¿Cuáles son las medidas necesarias? ¿Tienen que ser muchas? ¿Afectan a quiénes también? Tienen que ser un conjunto de medidas. Pueden tomarse paliativos. En la transición esta, lo que le pedimos es que no empeoren las cosas, aunque lo están haciendo. Mira, hace un ratito, ya como diputado nacional, me denuncian el PAMI de Córdoba, hace 3 días que tiene caído el sistema. Hoy pusieron policía, viejos, nuestros queridos viejos llorando en la puerta, sin asistencia. Pero a la vez confirman a funcionarios que han entrado en esta administración, pero por cientos. Es decir, le pedimos, pero encarecidamente, porque los empresarios también le piden al Estado. Ahora, pídale a esta fuerza política que supuestamente era proempresaria, que está garantizando el puesto de un montón de funcionarios con decretos ilegales. Es decir, no tienen los abuelos la posibilidad de autorizar órdenes. Vos pedías al aire los otros días por un chiquito de Córdoba. De Córdoba. Bueno, el gobierno provincial y nacional se ve que causó bastante impacto la nota esa, ya autorizó el desembolso de la plata, pero... Había una medida judicial. Claro, había una medida tarde. Claro, había una medida judicial. Pero la vida y la muerte. ¿Te imaginás que el pequeño y mediano empresario, el trabajador, tiene que vivir este mes? Sí, claro. Ahora yo me pregunto esto, ¿realmente los empresarios pequeños y medianos creían efectivamente que un gobierno de este tipo iba a favorecer la industria cuando históricamente hay que revisar la Argentina y desde Kíger Bacena, Martínez Dios, Cavallo destruyeron la industria? Cuando es lo mismo. Claro, lo que pasa es que también, mira, se decía durante mucho tiempo que la única manera de controlar que no se vaya la plata, los pesos, los pocos pesos que había en la economía nacional al dólar, era aumentar el tipo de las tasas del Banco Central de la República Argentina. Ahora te dijeron, a partir de ahora no remuneramos más los encajes. ¿Pasó algo? No. Era mentira. Es más, pasamos a tasas negativas, que es lo que necesitas. Yo recién lo escuchaba a ambos con mucha atención. ¿Cuáles son las fórmulas para la pequeña y mediana empresa? Lo que necesitamos es recuperar, primero, la cadena de pagos y segundo, de que tengamos tasas que sean compatibles con la producción Bueno, y eso la es una capacidad falla de consumo. Pero ahí los legisladores tienen que legislar de verdad y no permitir que se pague 90, 120 días las grandes cadenas, porque destruyen la pyme. Pero más allá de Han la legislación, destruido. yo te digo, podemos hacerla, Antonio, la mejor ley posible. Claro. Si no tenemos un poder de policía, si no Bueno, tenemos hay que una vocación hacerlo. política del Ejecutivo de llevarla a la práctica, caemos en un cúmulo de leyes que son fantásticas. Vos Sí. lees el Código Penal y es fantástico. Falta la aplicación, claro. Falta, La autoridad primero, la aplicación. convicción política por parte del Ejecutivo de turno para entender que en esa puja de intereses, lógica en una sociedad compleja y moderna, entre el empresariado, el consumidor, los trabajadores, tiene que mediar el Estado. Por eso cuando Alberto Fernández, que me parece que fue correcta la apreciación, dice, si no sentamos a la producción con empresarios, trabajadores y al Estado en una mesa de concertación, va a ser muy difícil salir, porque todo esto que se rompió en los últimos 4 años que vos mencionabas, que quizás algunos se lo vendieron o están cansados con otras cuestiones. Puede ser. Creo que hay que hacer autocrítica de todo, pero mirando Todos. para hacia adelante, yo digo, lo que sí o sí tenés que hacer es tratar de evitar, primero,
que esto se siga deteriorando y no tenemos ninguna garantía de que esto no ocurra. Aumento nuevamente ahora del tema de combustibles, el tema de tarifas para que no tengas colapso Hoy la de carne. inversiones. ¿Perdón? Hoy la carne. Hoy la carne. Se vencen los plazos para la AFIP en una locura, es decir, está en transición. Pero la Hoy, ¿cómo inconsistencia- un pyme va a poder pagar los impuestos al día y pagar una moratoria imposible? Con lo de la Entonces, carne te doy un ejemplo muy claro, cortito. Acabamos de abrir el mercado chino, pero la inconsistencia de gestión, porque realmente fueron muy malos gestionando, nos hace pensar de que si efectivamente vas a tener más demanda en China, te va a afectar el precio en el mercado Claro. local. Entonces, no es cuestión de salir a vender a lo loco, pero sí tenemos que salir a vender al mundo, sino ver cómo eso va a repercutir en la calidad de vida de los Y también argentinos, pensar qué en la vas a producción. vender. y qué vas a vender? desanclar a los alimentos del valor del dólar, si Exactamente. no Es imposible. vamos a tener que cobrar todo en dólares. Sí. Muchísimas gracias a los dos, Por ¿eh? favor. No, gracias a vos. Y nos vamos